Gracia y paz con todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio. Hoy mi énfasis será el pecado original. Cuando los teólogos hablan de la caída de la raza humana y de la naturaleza y origen del pecado, inmediatamente tienen que contemplar el tema de la extensión del pecado y su impacto sobre nosotros como seres humanos. Esto nos lleva a la doctrina del pecado original. Un malentendido común del concepto del pecado original es que se piensa que se refiere al primer pecado cometido por Adán y Eva. Pero la idea del pecado original no se refiere al primer pecado, sino a sus consecuencias. El pecado original describe una condición caída y pecaminosa, en el cual ocurre de hecho el pecado. La Biblia no nos dice que somos pecadores porque pecamos, más bien lo afirma. Afirma que pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza caída y corrupta, de la cual fluyen los pecados que cometemos. Entonces el pecado original describe la condición caída de la raza humana. Somos caídos y por lo tanto la sociedad también lo es. Hemos hallado al enemigo y somos nosotros. La escritura enseña que el pecado original en sí mismo es el juicio de un Dios justo sobre criaturas que Dios hizo para que fueran buenas. Como castigo del pecado de Adán y Eva, Dios los entregó junto con toda su descendencia a sus inclinaciones malvadas. Quiero hablar un poco de Agustín. Cuando Agustín analizó el pecado de los seres humanos, observó que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo posse peccare, que simplemente significa que tenían la posibilidad de pecar. Pecare significa pecar, llamamos impecable, o algo puro o a un pecado insignificante, a veces lo llamamos pecadillo. Esas dos palabras provienen del latín peccare. Agustín decía que Adán y Eva no fueron creados como pecadores, pero que tenían la posibilidad de pecar. Sabemos que eso es verdad porque de hecho pecaron. No hicieron algo imposible, hicieron lo que obviamente tenían la habilidad o la posibilidad de hacer. Pero Agustín decía además que Adán y Eva fueron creados posse non peccare, lo cual significa que tenían también la habilidad de no pecar. Dios les dio el mandamiento de no comer el fruto del árbol prohibido, y ellos tenían la habilidad moral para obedecer a Dios. Así que tenían tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Agustín explicó que en la caída la raza humana perdió posse non peccare y nuestra posición cuando a non posse non peccare, que significa que ya no tenemos la capacidad de no pecar. En otras palabras, el poder del pecado está profundamente enraizado en el corazón y en el alma del ser humano para que nosotros es imposible no pecar. Somos tan pecadores por naturaleza, hermanos, que nunca encontraremos a alguien que no peque. La única persona que logró una vida sin pecado fue el Señor Jesús. Nuestra inhabilidad para no pecar se llama la inhabilidad moral del ser humano. Esto no significa que no podemos hacer nada para guardar la forma externa del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Accidentalmente podemos obedecer la ley. Como ilustración, imagina a un hombre que disfruta mucho conducir su auto a 90 kilómetros por hora. Su auto tiene buen desempeño a esa velocidad y él se siente seguro y cómodo, aunque otros en la autopista lo sobrepasan a 100 o 110 kilómetros por hora. Un día, un policía de tránsito lo detiene para felicitarlo por ser un conductor
que promueve la seguridad. Ese hombre recibe un premio por su obediencia al reglamento. El policía sigue su camino y el hombre vuelve a la autopista, luego llega a una zona escolar donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora, pero él sigue conduciendo a 90 kilómetros por hora, porque esa es la velocidad que le gusta. Su deseo nunca ha sido obedecer el reglamento. El hecho de que obedeció en la autopista fue simplemente una circunstancia fortuita, o sea, casual. Es lo que los teólogos llaman virtud cívica. A veces obedecemos la ley de Dios porque sirve a nuestros intereses personales. Es posible que no robemos porque hemos llegado a la conclusión de que el crimen no paga. Tal vez practiquemos acciones nobles para recibir el aplauso de la gente, porque estamos buscando votos en una campaña electoral o por otra motivación. Pero el ser humano caído no tiene la motivación de obedecer la ley por el simple amor a Dios. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es muy semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Martín Lutero también dijo que que la gran transgresión es la violación del gran mandamiento. Pero en realidad nosotros no pensamos en esos términos. Nadie ama a Dios de manera perfecta, con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente. También por eso cometemos errores teológicos. Atribuimos nuestras malas interpretaciones a la Biblia misma, diciendo que es muy difícil de entender o lo que es muy ambigua. Pero Dios no es autor de confusión. Dios de hecho se ha revelado claramente, pero nosotros llegamos al texto con sesgos que interfieren con la luz de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia enseña que simplemente no queremos oír, y por eso encontramos maneras de distorsionar la Biblia para escapar del juicio con el que se confronta a nuestra conciencia. A veces al tratar de interpretar las escrituras cometemos un error al que llamamos inocente. Puede ser cuando usamos una traducción deficiente o cuando no hemos dominado bien la estructura gramatical griega o hebrea, pero sí amáramos a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, no sería distinto nuestro dominio de la palabra. Pasamos demasiado tiempo llenando nuestra mente de cosas que no son el conocimiento de su palabra. Somos hogareños, haraganes, perezosos. No somos diligentes en nuestra búsqueda de la verdad de Dios. Esas cosas contribuyen a las distorsiones que creamos. Ahora, en el siguiente video, en el siguiente estudio, estaré argumentando sobre el estándar de Dios, o sea, la medida de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, amados sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga.